Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que promete ser pura magia, pura intriga y por supuesto, mucho corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Mert y Afra, dos nombres que resuenan con una intensidad increíble cuando hablamos de pasiones que desafían el tiempo, de robos que van más allá de lo material, y de un amor que es la definición misma de lo verdadero. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta pareja, analizando qué es lo que hace que su historia sea tan cautivadora, tan poderosa, y porque, de alguna manera, todos nos sentimos un poquito conectados a ella. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las historias que nos tocan el alma, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estos vídeos. El título de hoy, Mert y Afra, pasión, robos del corazón y amor verdadero, es una declaración de intenciones, ¿verdad? Nos promete drama, nos promete romance, nos promete la exploración de esos lazos que a veces son tan fuertes que parecen imposibles de romper. ¿Qué significa que Mert y Afra hayan robado corazones? ¿Estamos hablando de un robo en el sentido literal, de algo que se llevaron físicamente, o es una metáfora de cómo se apoderaron de la atención, del afecto, de la admiración de miles, incluso millones de personas? Y lo más importante, ¿qué nos dice su historia sobre la naturaleza del amor verdadero? ¿Es algo que se construye, algo que se roba, algo que se descubre, o quizás una combinación de todo ello? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas, analizando su trayectoria, sus interacciones, y las emociones que han logrado despertar en nosotros. Piensen en ello como una disección detallada de una conexión especial, de esas que dejan huella. Vamos a mirar más allá de las cámaras, más allá de las redes sociales, y tratar de entender qué hay en el corazón de Mert y Afra, y qué hay en el corazón de quienes siguen su historia con tanto fervor. Y claro, antes de empezar, les recuerdo de nuevo suscríbanse. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí vamos a empezar este apasionante viaje. Cuando pensamos en pasión, inmediatamente nos viene a la mente Mert y Afra. No es solo un amor juvenil o una atracción superficial, es algo más profundo, más visceral. Podemos observar en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se apoyan mutuamente, una conexión que trasciende las palabras. La pasión no es solo el fuego inicial de una relación, es también la chispa que la mantiene viva, la energía que impulsa a dos personas a superar obstáculos juntas. En el caso de Mert y Afra, esta pasión se manifiesta de muchas maneras. Puede ser la intensidad con la que defienden sus proyectos, la forma en que se inspiran mutuamente en sus carreras, o simplemente la alegría pura que irradian cuando están juntos. Es una pasión que no teme mostrarse, que se celebra, y eso es algo que atrae a la gente. Vivimos en un mundo donde a menudo se nos anima a ser reservados, a ocultar nuestras emociones más intensas, pero Mert y Afra, de alguna manera, nos recuerdan la belleza de la autenticidad y la fuerza que reside en el compartir nuestras pasiones más profundas. Y esa pasión, esa energía, es contagiosa. Crea un aura a su alrededor, una especie de magnetismo que hace que queramos saber más, que queramos ver cómo se desarrolla esta historia. Es ese brillo en los ojos, esa sonrisa que aparece cuando uno nombra al otro, esa complicidad que se siente incluso a través de una pantalla. Ahora pasemos a la parte intrigante, robos del corazón. ¿De qué robos estamos hablando? Si bien es probable que no se trate de crímenes en el sentido más literal, la frase evoca imágenes de algo que se toma sin permiso, algo que se arrebata. Y en el contexto de una relación, el robo del corazón puede interpretarse de varias maneras. Podría ser la forma en que uno cautivó al otro de manera inesperada, robándole su atención, sus pensamientos, su afecto. O quizás se refiera a cómo juntos han robado la admiración y el amor de su público. Millones de personas siguen sus vidas, se preocupan por ellos, celebran sus éxitos y lamentan sus momentos difíciles. De alguna manera han logrado infiltrarse en nuestros corazones, se han convertido en parte de nuestra rutina, en personajes que seguimos con un interés casi personal. Y este robo no es algo negativo, es una señal de la profunda conexión que han logrado establecer, no solo entre ellos, sino también con la audiencia. Piénsenlo, ¿cuántas veces han sentido que conocen a estas personalidades, que entienden sus luchas y sus alegrías? Eso es un tipo de robo, un robo de atención y afecto que solo las historias verdaderamente conmovedoras logran conseguir.
Es la magia de la conexión humana, amplificada por la exposición pública. Han logrado crear una narrativa que resuena, que inspira, que en última instancia, nos hace sentir algo. Y luego llegamos a la joya de la corona, amor verdadero. Esta es la parte que todos anhelamos, la que buscamos en nuestras propias vidas y la que nos inspira en las historias de otros. ¿Qué hace que el amor entre Mert y Afra sea considerado verdadero? No es solo la ausencia de conflictos o la constante felicidad, el amor verdadero, el que perdura, a menudo se prueba en la adversidad. Se trata de lealtad, de respeto, de compromiso, de un deseo genuino de ver al otro crecer y ser feliz, incluso si eso implica sacrificios. En el caso de Mert y Afra, hemos sido testigos de momentos que sugieren una base sólida. Han enfrentado desafíos, han navegado por la atención pública, y a pesar de todo, parecen haber fortalecido su vínculo. El amor verdadero no es perfecto, es real. Es aceptar las imperfecciones del otro y amarlos aún más por ellas. Es construir un equipo, un refugio seguro donde ambos puedan ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Es esa sensación de que, sin importar lo que suceda, tienen el uno al otro. Y este tipo de amor, es lo que realmente nos cautiva. Nos da esperanza. Nos recuerda que en medio del caos del mundo, todavía existen conexiones profundas y significativas. Es el tipo de amor que nos hace creer en los cuentos de hadas, pero con los pies bien plantados en la tierra. Han logrado mostrar que el amor no es solo una emoción pasajera, sino una decisión diaria, un compromiso que se renueva constantemente. Y esa autenticidad en su amor es lo que verdaderamente roba nuestros corazones, de la mejor manera posible. Hemos explorado cómo la pasión de Mert y Afra no solo ilumina su relación, sino que también inspira a quienes los rodean. Hemos desentrañado la idea de los robos del corazón, interpretándola como una poderosa forma de cautivar y ganarse el afecto del público. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre lo que constituye el amor verdadero, un amor que se nutre de la lealtad, el respeto y el compromiso, especialmente en las pruebas. La historia de Mert y Afra nos ofrece un recordatorio de que las conexiones humanas más profundas se construyen sobre una base de autenticidad y un apoyo inquebrantable. Nos demuestran que la pasión puede ser una fuerza impulsora, que el ganarse el corazón de alguien es un arte sutil, y que el amor verdadero, ese que resiste el paso del tiempo y las adversidades, es la meta más hermosa a la que podemos aspirar. Su viaje, tan visible para muchos, nos enseña lecciones valiosas sobre las relaciones, sobre la importancia de ser uno mismo y sobre la inmensa fuerza que reside en un amor genuino. Espero que esta exploración haya sido tan reveladora y entretenida para ustedes como lo fue para mí prepararla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Mert y Afra, sobre sus historias, sobre lo que significa para ustedes la pasión, los robos del corazón y, por supuesto, el amor verdadero. ¿Sienten que su conexión es inspiradora? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos, creemos una conversación maravillosa. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer, denle un gran like a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.